Pero sí es muy interesante, hay que seguir discutiendo de eso. Lean muchos artículos, chicos, de cualquier cosa que les interese y podemos igual así dedicarle un tiempecito a platicar, porque pues la teoría está bien, pero lo más interesante es ver cómo lo usamos para analizar la realidad, ¿no? Por ejemplo, este asunto de las estructuras de mercado es súper interesante. Y bueno, nos quedamos la vez pasada entonces justamente en hablar sobre el valor agregado, ¿no? Que decíamos que el valor agregado pues es justamente aquello que se va agregando al valor ya del costo de las materias primas, ¿no? Por eso decíamos, al valor bruto de la producción, que es la producción total de bienes y servicios que se realiza en una economía, pues se le resta el valor de los insumos intermedios para obtener el valor agregado. Ese valor agregado como tal, pues es el ingreso de la comunidad. ¿Por qué? Porque pues justamente a esas materias primas lo que se le va agregando es el trabajo que se imprime durante el proceso de producción, que bueno, puede ser el trabajo, ¿no? Que recibe sus sueldos y salarios, puede ser el capital que recibe sus intereses o beneficios, o puede ser la renta de la tierra, ¿no? Que implica la entrada justamente por el uso o el usufructo de los recursos naturales. Y decíamos entonces que tendríamos esta igualdad, el valor agregado, que va a ser igual al ingreso y que a su vez va a ser igual al producto, diferenciando, si ustedes recuerdan que decíamos, el producto no es exactamente igual a la producción, porque la producción de un país es absolutamente todo lo que produce durante un periodo de un año. El producto, pues es obviamente esa producción, pero restándole lo que va para insumos intermedios para obtener el producto final, ¿no? Entonces, el producto es solamente todos los productos de uso final que fueron producidos en un país o en una economía durante el periodo de un año. Y decíamos entonces, ¿no? Pues de ahí podemos partir que en realidad el único ingreso que se crea, pues es aquel que se genera en la actividad productiva. Y decíamos entonces que a su vez ese producto va a ser la suma monetaria a precios de mercado de todos los bienes y servicios de demanda final, ¿no? Ya habíamos dicho que a ese valor bruto de la producción le vamos a restar la demanda intermedia y eso es lo que nos va a dar el producto o lo que nos va a dar la demanda final. De tal forma que entonces tenemos esta igualdad, el valor bruto de la producción menos la demanda intermedia, pues es igual a la demanda final y esa demanda final, pues es igual al producto de un país o de una nación. Nos quedamos aquí, justo. Luego entonces por el lado del ingreso, ¿no? Pues decíamos que el ingreso pues es la suma de todas aquellas remuneraciones que recibieron los dueños de los factores productivos, ¿no? Estos tres que mencionábamos, tierra, trabajo y capital. Por lo tanto, entonces, el ingreso pues es igual al valor agregado, ¿no? Lo que se agrega durante el proceso de producción. Y entonces teníamos también esta igualdad. El ingreso es igual al valor agregado y ese valor agregado, pues a su vez va a ser igual al valor bruto de la producción menos los insumos intermedios. ¿Eso qué quiere decir? Pues que entonces nos va a dar la igualdad justamente entre el ingreso y el producto. Además también, ¿no? Si nosotros consideramos todo eso que necesita un país para poder satisfacer sus necesidades, pues vamos a tener, por ejemplo, que la oferta global va a estar integrada por todo aquello, ¿no? Que un país produce como bienes de uso final, es decir, su PIB a precios de mercado, más las importaciones, es decir, todos aquellos bienes y servicios que se compran en el extranjero, pero que se necesitan en nuestro país, pues juntos, lo nacional como lo extranjero, productos de bienes de uso final, pues van a constituir nuestra oferta global. Por otro lado, tenemos entonces que también le va a corresponder siempre, ¿no? La demanda global. La demanda global, pues va a estar considerada por aquello que se consume internamente, más la inversión, porque ustedes recuerdan, decíamos que el ingreso de las personas pues se divide en dos grandes grupos, lo que consume y lo que ahorra, ¿no? Y eso que ahorra, pues idealmente se va a ir justamente para convertirse en inversión.
De tal forma entonces que lo que un país puede demandar, pues va a estar determinado por el consumo más el ingreso, es decir, la demanda nacional, más las exportaciones. Entonces tenemos una igualdad, ¿no? Que nos dice que la oferta global, pues va a ser igual a la demanda global. Esto es lo que nosotros tenemos disponible para adquirirlo, ¿no? Lo que se produjo internamente más lo que se produjo externamente y que fue introducido al país. Y la demanda global pues va a estar dada por el consumo, los bienes de consumo que se requieren, la inversión que van a realizar las empresas y las exportaciones, es decir, lo que nos están demandando, pero ahora en el extranjero. Que por favor les enviemos, ¿no? Porque ellos necesitan para completar, ya sea sus bienes de uso final o sus insumos productivos. Luego entonces vamos a tener otro flujo que vamos a diferenciar nosotros, que es el flujo real y el flujo nominal. En el caso del flujo real, el producto va a estar definido a precios de mercado, pero además hay otro componente que tenemos que tomar en cuenta que permiten que crezca ese producto. Es decir, los impuestos indirectos y los subsidios. Los impuestos indirectos son el IVA. Y además, los subsidios. Es decir, a esa producción de bienes de uso final que se logra hacer en un año, hay que sumarle lo que se esté cobrando como IVA, ¿no? Y hay que restarle lo que se ofreció como un subsidio, ya sea al consumo de las personas o ya sea a las empresas. Si nosotros le sumamos los impuestos indirectos y le restamos los subsidios, entonces vamos a tener un PIB a costo de factores. A precios de mercado es tal cual se compran las cosas, ¿no? Todos los insumos, las materias primas, esos bienes de uso final, cómo se comercian o cómo se compran en el mercado, al precio que se ofrecen. Y el costo de factores se refiere más bien a cómo se está retribuyendo a esos factores de la producción, ¿no? A través de este proceso productivo, pero entonces hay que restarle justamente esos impuestos indirectos que se tienen que pagar y hay que restarle los subsidios que como tal pues incrementan aparentemente ese producto, ¿no? De tal forma entonces que además si nosotros a ese Producto Interno Bruto le restamos la depreciación va a ser una parte de esta inversión, pero que solamente se usa para reponer aquellas maquinarias y equipos que ya terminaron su tiempo de vida útil, ¿no? Si a ese PIB a precios de mercado nosotros le restamos esa depreciación, pues entonces vamos a obtener el Producto Interno Neto a precios de mercado. Si ven aquí la diferencia justamente es que el PIB incluye la depreciación y el Producto Interno Neto ya no. Aquí solamente nos va a estar contabilizando aquella parte de la inversión que es inversión nueva, que es inversión que se está agregando, no que solo sirve para reponer los niveles productivos que ya se tenían, sino que sirven para potencializar ese crecimiento económico o ese incremento de la producción. Y bien, justo eso es como el preámbulo para que nosotros podamos entrar con los agregados macroeconómicos. Los agregados macroeconómicos, pues justamente van a ser estos que contabilizan la oferta, la demanda global, la producción total de bienes y servicios, es decir, el valor bruto de la producción, el valor agregado, el PIB, ¿no? Y bueno, empezamos justamente con esta oferta total. La oferta total, pues va a ser la producción total de bienes y servicios que hay en una economía en un periodo de un año, más aquello que se está importando, ¿no? Eso es todo lo que va a haber disponible en un país para poderse comprar, consumir, usar, etc. Y esa producción total de bienes y servicios más las importaciones, a su vez,
tiene que corresponderse con la demanda, ¿no? Que como ya veíamos anteriormente, pues la demanda está dada por el consumo, solamente que ahora aquí lo está separando en quienes consumen. Ah, pues consumen como tal nuestro consumo intermedio, ¿no? Es decir, aquello que sabemos que hay que restarle a la producción total para obtener el consumo final. Va a estar dado por el consumo final, que está conformado por el consumo de los hogares más el consumo del gobierno, más la inversión, que la inversión está dada por la formación bruta de capital fijo, es decir, lo que va correspondiente a maquinaria y equipo, más lo que va correspondiente para la reposición de las que ya se hayan desgastado, y además la variación de existencias, que ya habíamos dicho, que la variación de existencias como tal es inversión que ya se realizó, por eso es que ya se tienen ahí las mercancías, ya se usó trabajo, ya se usaron materias primas, ya se usó un porcentaje de financiamiento, ¿no? Ya está ahí listo para su venta, solamente que el año anterior no se vendió. Entonces, pues obviamente esa inversión que ya está realizada tenemos que considerarla junto a la formación bruta de capital, ¿no? Entonces, la parte del consumo, pues va a estar dado por el consumo, la inversión, pero además las exportaciones, es decir, aquello que se manda al resto del mundo para que sea consumido. Luego entonces tenemos que es importante para contabilizar ese producto, pues solamente consideremos los productos y servicios que son de uso final, que no se incluye el consumo intermedio. De tal forma entonces que vamos a poder encontrar dos agregados más que son la oferta agregada y la demanda agregada. Y decíamos entonces, nuestra ecuación de oferta y demanda total. La oferta ya dijimos que es la producción total de bienes y servicios. Y la demanda pues está dada por el consumo más la inversión más las exportaciones. Si nosotros pasamos las importaciones del lado derecho de esta ecuación y el consumo intermedio lo pasamos del lado izquierdo, pues justo vamos a obtener el producto agregado. Es decir, el producto final, porque a la producción total de bienes y servicios le estamos restando el consumo intermedio. Y del otro lado tendremos la demanda agregada, que es para qué se usa eso que se produjo. Ah, pues para consumirlo como bienes de uso final, para invertirlo como formación bruta de capital fijo o variación de existencias y para nuestro intercambio comercial con el resto del mundo. De tal forma entonces que vamos a encontrar que el Producto Interno Bruto se va a realizar por 3 vías o 3 métodos. Incluso hay países que hablan de 4 métodos, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos son 3 los que se reconocen, que es el método de la producción o método global, el método de la demanda final y el método de los ingresos. Si ven, lo que mide es por el lado de qué se produjo, ¿no? Lo que mide es por el lado de qué se consume y cómo se consume. Y lo que mide es por el lado de cómo se les remuneró a esos factores de la producción. Independientemente de la forma como se calcule, pues este valor del Producto Interno Bruto, pues debe de coincidir, sea cual sea el método por el que lo estamos midiendo, ¿no? Entonces, el método de la producción en particular, pues nos va a responder la pregunta ¿qué se produce? ¿No? En cantidades, cuántos bienes y cuántos servicios de uso final. El método de gasto, pues nos va a responder la pregunta de cómo se utiliza, es decir, si va para consumo, si va para inversión o si va para exportaciones. Y el método del ingreso, que nos responde a la pregunta cómo se reparte. Y nos va a decir, pues se va a repartir en remuneraciones a los factores de la producción, en impuestos netos, aquí me faltó una, y en el consumo de capital fijo, es decir, la depreciación, y por supuesto el excedente neto de explotación, que es aquellas actividades del proceso de producción que no están consideradas en el PIB, ¿no? Ahorita lo vamos a ver.
Luego entonces pues regresamos a nuestra ecuación que teníamos, ¿no? De oferta y demanda global y además donde ya le traspasamos de este lado el consumo intermedio y de este lado las importaciones. Si nosotros entonces a esa producción total de bienes y servicios le restamos el consumo intermedio, pues entonces vamos a tener el valor agregado de la economía, es decir, el Producto Interno Bruto. Ya dijimos que era diferente producción y producto, y justo aquí lo podemos ver. La producción total de bienes y servicios pues incluye el consumo intermedio. El producto, particularmente el Producto Interno Bruto, pues no va a considerar ese producto intermedio. Luego entonces tenemos que la producción final de bienes y servicios pues va a ser consumida por diversos agentes económicos, ¿no? Es decir, el otro lado de nuestra ecuación, que nos dice que se consumen todos esos bienes y servicios que se produjeron, pues se van a consumir ya sea por los hogares, ya sea por el gobierno, ya sea que se va para inversión, estos dos, o ya sea que se va para que sea comprado en el exterior. Luego entonces pues ya podemos derivar la ecuación más conocida del Producto Interno Bruto, ¿no? Que nos dice que el PIB pues es igual al consumo, en este caso desglosado en consumo de hogares y consumo de gobierno. Inversión, que está considerada por la inversión en maquinaria y equipo, más la variación de existencias. Y además también tenemos que considerar pues la diferencia que hay entre aquello que mandamos al extranjero para ser consumido y lo que obtuvimos del extranjero para consumirlo internamente, ¿no? Entonces, aquí va a ser un saldo. Normalmente lo vamos a ver. Puede ser que así solo, pero es más común que lo encontremos así. Justo porque es un saldo como tal, ¿no? Primero se tienen que sumar las exportaciones y restar las importaciones para poder sacar cuál es el resultado. Aquí vamos a agregar este concepto de excedente neto de explotación. De tal forma entonces que nuestra ecuación del Producto Interno Bruto pues va a ser igual a las remuneraciones, en particular aquí nos dice, bueno, remuneración al trabajo, más las ganancias al empresario, que puede ser un beneficio, puede ser un interés, más el interés pagado por financiamiento, más los ingresos percibidos por los recursos naturales, es decir, la renta de la tierra, más los impuestos indirectos, que aquí ya dijimos que es IVA, menos los subsidios, más el consumo de capital fijo. Este consumo de capital fijo, pues es justamente esto que veíamos aquí como depreciación. ¿Dónde está? Déjenme ver dónde se los puse. Pues ya no la encontré, pero creo que está más atrás. Ok, vamos a considerar entonces también el consumo de capital fijo, es decir, la depreciación y el excedente neto de explotación. El excedente neto de explotación además vamos a encontrar que es diferente en cada país, ¿no? Porque aquí se mete todo aquello que no entró en este tipo de clasificación, que no son ganancias, que no es interés, que no es renta de la tierra, que no son impuestos y que no son subsidios, ¿no? Pero que se contabiliza como tal, como parte de una retribución. Aquí, bueno, entran, y les digo que es como particular para cada país, porque depende de a qué se dedica ese país. Por ejemplo, aquí podríamos considerar un interés recibido por alguna acción o por algún bono de gobierno que compraron algunas personas, ¿no? Dentro de la economía. O también puede considerarse, ¿no? Pues resulta que hay diferentes tipos de regímenes fiscal para pagar por parte de las empresas. A lo mejor aquí entra algo que no había sido considerado acá, que son, por ejemplo, los pagos de honorarios, ¿no? No son empresas, no es como tal un sueldo o un salario, pero es un ingreso para algunos miembros de
esa economía, ¿no? De ese país. Pueden ir también ahí, por ejemplo, las remuneraciones que se reciben por trabajar como personas con actividades profesionales, ¿no? Y como tal no es un proceso de producción, ¿no? Tampoco es una ganancia, tampoco es inversión, sino que es un ingreso que se percibe también. Entonces, ahí en ese excedente neto de explotación, pues cada país tendrá reflejo de sus regímenes fiscales, reflejo de las actividades económicas a las que se dedica, ¿no? Ahí lo van a colocar. Y esa sería como la ecuación más larga del PIB. Pero bueno, además hay que tomar en cuenta que el PIB se va a expresar en diferentes tipos de precios, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí vimos uno inicial que era precios de mercado o costo de factores, ¿no? Dentro de estos precios vamos a encontrar particularmente los precios básicos, precios productor y precios comprador. Bien, les platico, pensé que aquí venía ya explicado qué es. Los precios básicos, pues va a ser tal cual, ¿no? La empresa que se dedica a producir encuentra el precio de sus materias primas, ¿no? Así como las compra en el mercado. Pero además hay un precio productor, porque esos precios de mercado, pues se les tiene que agregar lo que gastó el productor en ir a traerlos, ¿no? Entonces a lo mejor el pago de la gasolina por ir a comprar esos productos o el desgaste, por ejemplo, de su camioneta, ¿no? De su transporte en el cual va a comprar los productos básicos porque no se los llevan directamente a su tienda, ¿no? O a su empresa. Y después vamos a tener los precios al comprador, donde a estos precios del productor, que ya incluye los precios de las materias primas más lo que se gastó en la operación, es decir, transporte, almacenamiento, etc., pues se le va a agregar obviamente los impuestos que tenga que pagar por consumirlo, impuestos indirectos, y ese va a ser el precio final del comprador, ¿no? Donde le paga a la empresa, pero además le va a pagar también al gobierno la parte correspondiente a impuestos. Entonces podemos ahora sí, ¿no? Retomar esta ecuación que teníamos y ya se puede ver de un poquito más claro, ¿no? Cómo se conforma este Producto Interno Bruto. Vamos a tener que se conforma de las remuneraciones que hay a los factores de la producción, que ya dijimos que son estas tres: ganancias del empresario, intereses pagados por financiamiento o ingresos percibidos por la renta de la tierra. Más obviamente estos impuestos que decíamos que además así se realiza el cómputo de los precios finales del comprador. Menos los subsidios, es decir, lo que el gobierno pudo haber estado apoyando con una cantidad o un descuento de las materias primas o no sé, del lugar donde se estableció. Vamos a considerar también lo que corresponde a inversión, que en este caso pues es el consumo de capital fijo, y se lo vamos a restar, ¿no? ¿Por qué? Porque este consumo de capital fijo, pues como tal, ya no está agregando valor, sino que lo está descontando, ¿no? Por eso dice costo. Y además el excedente neto de explotación, pues que ya platicamos que va a ser particular para cada uno de los países que lo contabilizan. A este método, pues se le va a, bueno, y este sería como tal nuestro primer método, ¿no? Tenemos también este método del valor agregado, donde vamos a sumar pues todas aquellas remuneraciones que se logran o que se tienen durante el proceso de producción, ¿no? Y ya decíamos, aquí las remuneraciones, por ejemplo, incluyen sueldos, salarios en efectivo o en especie, y obviamente las contribuciones a la seguridad social que pagan los empleados y las contribuciones reales o imputadas de empleadores de estos regímenes privados de pensiones, ¿no? Es decir, la parte que se va para Afore, y por supuesto impuestos indirectos menos subsidios. Bueno, aquí voy a explicar qué es el consumo de capital, que ya explicamos qué era, ¿no? Es la misma ecuación.
Y aquí viene esta parte, ¿no? Que nos dice, bueno, ¿cuál es eso? Esto que les había mencionado, el precio de productor incluye lo que gastó en la compra de sus materias primas y el trabajo que pagó, pero no vamos a incluir los impuestos, ¿no? Ni gastos de transporte y comercialización. El precio de productor sí ya los incluye, ya incluye los impuestos sobre, particularmente el impuesto sobre la renta, todavía no incluye el IVA ni los subsidios, pero sí incluye aquellos impuestos que tiene que pagar por el tipo de actividad, ¿no? Es decir, el ICR más a lo mejor el IEPS. Y después finalmente está el precio comprador, donde el precio comprador, pues obviamente va a considerar el precio productor más el IVA que tiene que pagar las personas, ¿no? Menos los subsidios, si es que ese producto en particular recibe algún subsidio, más estos gastos de transporte y comercialización, que ya habíamos dicho que se cargan en los precios básicos, más el precio por poder vender esos bienes y servicios en el mercado. Ok, y bueno, primero adelantamos entonces, ¿no? Bueno, estos son los mismos, los precios, los tipos de precios a los que vamos a encontrar el Producto Interno Bruto. Pero bueno, vamos a adelantar que además al PIB, pues se le van a tener que agregar, ¿no? Otros valores, por ejemplo, las remesas netas que se reciben desde el exterior. Y que eso nos va a transformar nuestro Producto Interno Bruto en un Producto Nacional Bruto. Pero lo voy a dejar hasta aquí porque, a ver, déjenme ver. No, creo que todavía hoy tenemos más horas, ¿no? A ver, resuélvanme mi duda, chicos. Es 1 hora, maestra. ¿Hoy nada más es 1 hora? Ok. Sí, entonces el jueves es cuando tenemos 2 horas, ¿verdad? Ok, lo vamos a dejar entonces hasta aquí. Ya están sus apuntes actualizados, entonces revisan esta parte de cómo contabilizamos el PIB, particularmente, para que entonces entremos a cómo se van transformando ese Producto Interno Bruto en otros agregados macroeconómicos que son importantes, ¿vale? Si hay dudas, las vemos la próxima clase, porque es importante que por lo menos el PIB ya quede súper clarito, para que entonces vayamos nosotros ya deduciendo cuáles son los otros agregados macroeconómicos que tenemos que considerar, ¿vale? Ok, maestro. Listo, chicos, que tengan un lindo día. Gracias, igualmente. Sí, muchas Nos vemos. Igualmente, gracias.